Buenos días, soy Julio Terrón. Os doy la bienvenida al nuevo webinar que hemos preparado sobre el SARS-CoV-2. La dinámica del mismo, pues bueno, va a ser presentado en dos bloques. Vais a tener un chat en el que podréis ir comentando, pues eso, escribiendo vuestros comentarios o dudas que puedan ir surgiendo, y al final del webinar pues vamos a tratar de responder a las preguntas que nos hacéis. De todas maneras, eso, al final también os comentaremos un par de contactos para que contactéis con el equipo comercial en caso de que tengáis cualquier duda de tipo de reglamentación o técnica. Como decía, va a haber dos bloques. El primero va a estar presentado por Amanda Ramírez, que es directora en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias, y también por Jennifer Valdés, que presentará el segundo bloque y es biotecnóloga especializada en microbiología. El grupo Fitocontrol nos hemos dedicado siempre a la seguridad alimentaria y medioambiental, con diferentes divisiones. Comenzamos con la división de AgriFood, dedicada pues a los contaminantes en alimentación. Después abrimos una división, dos divisiones nuevas, Biofarma para este sector, con estudios de BPL, y Waters, que bueno, es la división que nos ocupa el día de hoy. Y bueno, que hacemos los análisis de contaminantes en aguas y en este caso pues también el tema del SARS-CoV. Para completar la propuesta que hacemos desde el grupo, tenemos una división de formación. Nos encargamos de hacer este tipo de webinars y también formaciones específicas para vuestra empresa de necesidades que podáis tener en el departamento de calidad con respecto a contaminantes, pues a lo mejor reglamentación o temas técnicos, ¿vale? Y para finalizar, tenemos una aplicación digital, que es la denominamos CEST, que os sirve para conseguir la trazabilidad digital que facilita tanto, ¿verdad?, para vuestro plan de control de puntos críticos. Y nada, sin más, os voy a dejo paso a Amanda para que ya enfoque un poco más el tema que nos ocupa. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Julio, por la presentación y bueno, bienvenidos a todos a este webinar. También agradeceros un poco pues las cuestiones que habéis abordado en el momento de la inscripción, que nos han ayudado a dirigir un poco el contenido del webinar. Espero que la información pues sea de vuestro interés. Como decía, bueno, vamos a hablar pues sobre lo que es SARS-CoV-2 en aguas residuales, que se ha convertido en un indicador epidemiológico bastante utilizado y usado por los distintos países, así como la evolución que ha habido de las distintas variantes en los últimos meses y cuáles son los planes de vigilancia que se están poniendo en marcha tanto a nivel nacional como europeo. Mi compañera Jennifer hablará sobre las técnicas analíticas, que también ha habido bastante controversia en este sentido, y cuáles son las adaptaciones que se deben producir en las mismas, pues un poco para adaptarse a la evolución también, ¿no?, del SARS y sus variantes. Bueno, en primer lugar, comentar un indicador epidemiológico. Bueno, un indicador epidemiológico mide la frecuencia de nuevos casos que se dan en una enfermedad en un grupo de población en un momento dado. En los últimos meses o el último año hemos oído hablar de los básicos, pues bastante, como es el número de casos confirmados, el número de hospitalizaciones, el número de casos en UCI, por ejemplo. Sin embargo, en los últimos años y gracias al desarrollo de la biología molecular, pues se han incorporado otros indicadores epidemiológicos, como es el análisis de los virus o las bacterias patógenas en aguas residuales, ya que una de las vías de eliminación de estos es a través de las heces y, por tanto, llega a producirse una contaminación en las aguas residuales. La idea más que todo para seguir una evolución de la pandemia era para evaluar el efecto de los tratamientos que se producen en las estaciones de depuración respecto a la inactivación de estos virus o bacterias patógenas, y un poco en ese sentido fue como se inició la búsqueda de SARS-CoV-2 en aguas residuales, con estudios que se han realizado por todo el mundo para ver realmente si había, pues eso, si los tratamientos en las estaciones de depuración eran eficaces para la lucha contra el SARS-CoV-2.
y tengo que confirmar que es el caso, que los tratamientos se confirmó que eran suficientes para la inactivación del virus o la eliminación del virus y, por lo tanto, idóneos también para poder luego reutilizar esas aguas, que es el problema, ¿no?, de que algunas de ellas se reutilizan, por ejemplo, como riego. Entonces, bueno, que no haya una recontaminación a través de las aguas residuales. Los resultados fueron bastante llamativos y sorprendió bastante a la comunidad científica, ya que bueno, se había visto que éramos capaces de detectar el SARS-CoV-2 en aguas incluso antes de que hubiesen casos confirmados, como podéis ver en esta gráfica, ¿no?, en la cual se ve que la detección del el número de casos, la ola se predice después de la variante, no, perdón, de la diana N1 del SARS-CoV-2, ¿no? Esto significa que en el momento de, pues sobre todo al inicio de la pandemia, donde se estaban haciendo estos estudios, pues éramos capaces de poder decir o estimar la cantidad de población infectada, incluso en casos asintomáticos o sin haber llegado a producir síntomas. Por lo tanto, predecir una evolución de la pandemia. Y esto es gracias a que las técnicas analíticas que se están utilizando para el análisis son bastante sensibles, es decir, que nos permiten ver en cantidades muy bajas de RNA pues, la presencia, ¿no?, de la misma. Además, hay que decir que no solo nos permite detectar, sino también podemos cuantificar la cantidad de material genético que tiene. En este sentido, ya no solo para saber, bueno, es verdad que el dato no nos aporta una información en sí sobre la cantidad de gente infectada, pero sí que el análisis recurrente nos permite ver una evolución sobre la pandemia igualmente, si va a un aumento, si es estable o en descenso en función de esa cantidad de material genético que se puede encontrar en las aguas. Hay que decir que el primer país en Europa que detectó restos del RNA de SARS-CoV-2 en aguas residuales, incluso antes de tener casos confirmados, incluso antes de hablar de la llegada de la pandemia a Europa, fue Holanda. Si recordamos, fue Italia en su día pero en realidad fue Holanda quien reportó los datos antes de tener los conocidos en Europa. Toda esta información ha hecho que al final muchas autoridades y el comité científico haya estipulado que SARS-CoV-2 en aguas residuales es una herramienta para el sistema de alerta precoz de la evolución de la pandemia y que nos permite incluso ser una herramienta más, un indicador más en la toma de decisiones para controlar la propagación de la misma, ya que por un lado nos permite la ventaja de poder establecer por zonas pues cómo está esa evolución de la pandemia por zonas de población en función de dónde tomamos el muestreo, de dónde cogemos la muestra. Como decía, por el hecho de que nos da una información antes de tiempo y nos permite anticiparnos a la evolución y tomar decisiones o medidas antes de que estemos en esa situación. Y por otro lado, porque igualmente esa anticipación nos permite poder medir el efecto de las decisiones que se están tomando para saber si son adecuadas o no para evitar o reducir la evolución de la misma. Y en este sentido, voy a hablar del proyecto BATAR, que realmente se puso en marcha en mayo del 2020 con el inicio de la pandemia, como decía, como el resto de proyectos que se llevaron a nivel mundial, un poco para buscar si los tratamientos en estaciones de depuración eran eficaces para combatir el virus. Y en base un poco a la información que ha ido saliendo, pues se puso en marcha el proyecto del rastreo de restos de material genético del SARS-CoV-2 en aguas residuales en 38 estaciones de depuración. El proyecto lo llevó a cabo pues un grupo de 5 expertos, 2 de CSIC, que es el laboratorio de CEBAS y el IATA, y la Universidad de Santiago de Compostela y de Barcelona. Pusieron en marcha el proyecto junto con el Ministerio de Transición Ecológica y se determinaron las 38 estaciones de depuración repartidas por distintas zonas de España con la finalidad de garantizar una representatividad geográfica dentro de los muestreos y establecieron pues un protocolo de muestreo y analítico
que comento rápidamente, en el cual pues se establecen cuáles son las condiciones para la toma de muestras y el envío de las mismas, con la finalidad de que los resultados sean homogéneos entre las distintas, la comparación de los distintos datos que se van sacando de las distintas estaciones de depuración, y igualmente el protocolo analítico que fuese el mismo en los 5 laboratorios que participaban, con la finalidad de que tampoco interfiera en la variabilidad de los resultados, ¿no? O sea que en realidad este protocolo buscaba pues, unificar las prácticas del proyecto, ¿no? Del estudio. Es importante mencionar que las tomas de muestras se realizaban siempre en los mismos horarios, en los mismos puntos y en los mismos horarios, con la finalidad de que sea comparable, ¿no? en el tiempo, porque esa es la búsqueda final de los resultados, era comparar la evolución. Por lo tanto, se realizaban siempre a las mismas horas, y que estas muestras que se recogían tenían unas condiciones tanto dentro de la recogida como del envío al laboratorio específicas, con temperatura de refrigeración y con un tiempo de análisis máximo de 48 horas desde la toma de muestras. Como comentará en detalle Jennifer, las etapas del análisis, que son la concentración, la extracción y la detección y cuantificación de los genes diana que ellos establecen dentro de la especie nativa, que son el IP4, el E y el N, pues nada, dejo ella que explique más en detalle las técnicas del PCR. En cuanto a los resultados analíticos, bueno, esto se puso en marcha, empezaron a trabajar en mayo, pero se puso en marcha en julio, ¿no? Tuvieron 2 meses para prepararlo todo. Pues se ve, como veis, que lo que decía, ¿no? Que lo que tienen en cuenta es la evolución en la concentración, si va en aumento, si es estable o si disminuye. Y analizan, bueno, se puede obtener toda la información desde julio que empezaron a trabajar hasta la fecha. Se puede obtener la información pues por fecha, se puede poner por semanas o por comunidades autónomas. Y bueno, como veis ahora mismo, la semana pasada, pues la información que tenemos, los casos de Palma de Mallorca, Valencia, que se está hablando además de la variante Delta, ¿no? Es donde tenemos un aumento ahora mismo significativo. Otras zonas en España pues tenemos una disminución o es estable, pero sí que es verdad que empezamos a ver, si lo comparamos con la semana anterior, pues más número de aumento de concentración, posiblemente posterior de casos. Por lo tanto, estamos en una tendencia ahora mismo en algunos puntos creciente. Y como decía, el tema de las variantes es un aspecto muy importante, porque a finales, bueno, el año pasado, a mediados finales del año pasado, se empezaron a detectar variantes del virus. Función un poco, pues de dónde se iban encontrando estas variantes, tuvieron la denominación, porque fueron, digamos, los países que las encontraron, la inglesa, la sudafricana, la brasileña, la india, hemos ido cada vez aumentando más. La variante se produce principalmente, las variantes se producen en el gen de la proteína Spike, que es la receptora que se une al huésped. Y en este sentido, pues hay distintas bases de datos que nos permiten recopilar cuáles son las variantes que se están encontrando. De forma específica, la denominación B117 hace referencia a la posición donde se está produciendo esa variante. Y como veis en esta tabla, pues todas hacen referencia pues al gen S, ¿no? Y luego pues la variante que se encuentra, que se denomina. Las variantes se han encontrado a través de la secuenciación genómica del RNA del virus, muestras que se han obtenido biológicas, es decir, en muestras clínicas, y es verdad que también se está trabajando para hacer lo mismo en las muestras de agua residuales. Se está trabajando, lo digo porque, claro, el RNA que encontramos en este tipo de muestras no siempre está en las mejores condiciones, porque en función un poco de los detergentes que hayan podido utilizarse o, bueno, en fin, venir con esas aguas, pues el RNA puede estar dañado y puede dar problemas. Pero bueno, también hay que comentar que en este sentido, bueno, pues se está trabajando en ello un poco porque se piensa que también puede ser una vía para la determinación o encontrar estas nuevas variantes incluso antes de tiempo, como hemos visto con el análisis del SARS-CoV. Bueno, pasa un poco la evolución de la pandemia. Europa sí que se ha posicionado invitando a todos los países miembros a través de la recomendación de marzo del 2021, de este año,
a que establezcan a más tardar a principios de octubre pues un plan de contingencia o de control, de vigilancia de estos SARS-CoV-2 en aguas residuales. Además, menciona el aspecto de que tiene que tener una dimensión internacional con la finalidad de compartir los datos entre los distintos países y apoyarse unos a otros. Y también establece en el anexo cuáles son las normas que tienen que tener las técnicas analíticas, ya sea por Digital PCR como por qPCR, para cumplir, ¿no? Pues con las condiciones dentro del muestreo de la búsqueda del SARS-CoV-2 en aguas residuales. Y en este sentido, bueno, hablando un poco de cuáles eran los planes que se estaban teniendo, que se habían puesto en marcha, bueno, a nivel internacional, por ejemplo, en la página del Ministerio de Transición Ecológica, pues podemos encontrar algunos de ellos. Se han puesto planes tanto a nivel público como privado, como por ejemplo la oferta de Veolia, la DigiCovid, que analiza el SARS-CoV-2 y sus variantes por Digital PCR, o pues la oferta, por ejemplo, que publicaron en la última reunión internacional que se hizo pues el Comité de Bomberos de Marsella, en Francia. Luego también a nivel nacional, el canal de Isabel II pues, ha puesto en marcha el proyecto Vigía, que consiste en el alcantarillado, hacer muestreos en el alcantarillado para determinar por zonas, por barrios o por localidades cuáles son los puntos o hacer un estudio o la evaluación de la evolución en esos puntos, igual que el SARS y Agua que ha puesto en marcha en Cataluña pues, las autoridades, ¿no? Tanto la Agencia de Salud Pública como la Generalitat y la Universidad de Barcelona que participan en el mismo. Y bueno, visto esto, doy paso a mi compañera que va a hablaros de los análisis o del método del SARS-CoV por PCR. Bueno, muchas gracias, Andrea, por tu parte de la presentación. Bueno, como ha comentado mi compañera, en España la determinación de SARS-CoV-2 en aguas residuales se realiza mediante el protocolo VATAR. Este protocolo describe todas las fases del proceso analítico, desde la recolección de la muestra hasta la detección y cuantificación de los resultados. Tras el muestreo de la muestra, en el que se recogen aproximadamente unos 500 mililitros, la muestra es transportada al laboratorio. Y una vez en el laboratorio se realiza la primera parte del análisis. La primera parte del análisis sería la concentración, en la que separaremos las diferentes partes, los diferentes componentes de la muestra y obtendremos el contenido vírico. Una vez obtenido este contenido, se realizaría la fase de extracción del ARN viral para posteriormente realizar la detección y cuantificación de nuestros genes de interés. Sí que es verdad que en el protocolo VATAR se describe que para realizar esta parte del proceso se describe la técnica de PCR a tiempo real. Sin embargo, a día de hoy existen nuevas técnicas en las que podemos obtener resultados mucho más rigurosos y precisos, como es el caso de la PCR digital, que es el tipo de tecnología que utilizamos en nuestro laboratorio. Bueno, antes de adentrarnos realmente en la parte técnica, explicación, sí que me gustaría hacer una pequeña introducción sobre la PCR. La PCR, o también denominada reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica utilizada principalmente para amplificar secuencias de ADN, es decir, partiendo de un ADN molde podemos obtener millones y millones de copias de una región de interés en particular. ¿Cómo realizamos este proceso? Y me gustaría que se tuviera en cuenta, ¿no? Para la parte de la explicación de las metodologías, pues partimos de un ADN de doble cadena normalmente. Este ADN se separa por un proceso de desnaturalización y seguidamente intervienen dos cebadores. Estos cebadores son muy importantes en la reacción porque son los responsables de delimitar la zona donde se encuentra nuestro gen de interés. Una vez delimitada esta región, las polimerasas, que son unas enzimas, son encargadas de extender la hebra y realizar millones y millones de copias en tan solo unas horas. Sí que es verdad que a medida que ha avanzado el tiempo, esta tecnología ha ido evolucionando. Inicialmente solo se podían determinar estas copias por un método cualitativo,
que sería el caso de la PCR convencional. Pero sí que es verdad que en los últimos años se ha podido llegar a cuantificar el número de copias, ya sea por una cuantificación relativa, que sería el caso de la PCR a tiempo real, o la última técnica, ¿no?, mucho más avanzada, en la que podemos obtener una cuantificación absoluta de estas copias, ¿no? En el caso de la PCR real, que como ya comenté al principio de la presentación, es la técnica descrita y comúnmente utilizada para la determinación de SARS-CoV-2, partimos del mismo principio. Simplemente que en el caso concreto de la determinación de SARS-CoV-2, al tratarse de un virus, tenemos un paso adicional, que es el paso de la retrotranscripción, en la que pasamos de ARN a ADN. Tras este paso, intervienen los cebadores. En el caso de la PCR a tiempo real, estos cebadores además están marcados con sustancias fluorescentes y que son las responsables de emitir la fluorescencia en el caso de que nuestra muestra se encuentre en nuestro gen de interés. Sin embargo, esta técnica presenta algunas limitaciones, ya que siempre a la hora de cuantificarlo, siempre necesitaremos de un rango de referencia. Tenemos dos tipos de cuantificación, que sería una curva por patrones, en la que partiendo de diferentes cantidades conocidas del gen podríamos aproximar la cantidad de nuestro gen de interés, o podríamos obtener también una cuantificación de la expresión génica, que sería básicamente obtener los resultados de la expresión génica de nuestro gen de interés respecto a un gen control, por ejemplo. Así que, bueno, la limitación principal de esta técnica es que siempre necesitaremos un gen de referencia y, por supuesto, a depender, ¿no?, de este gen de referencia podría llevarnos a errores en los resultados. Esto no pasaría en el caso de la PCR digital porque, como ya he comentado, podríamos realizar una cuantificación absoluta de nuestro gen de interés. En el caso de nuestros laboratorios utilizamos un modelo específico de esta PCR digital denominado Droplet. En este modelo, la preparación de la muestra es exactamente igual a la de la PCR a tiempo real. Sin embargo, antes de llevar a cabo el proceso de amplificación, que es el proceso donde se realizan estas copias, llevamos a cabo un proceso de división en la que hacemos pasar nuestra muestra, que es acuosa, por un flujo de aceite en el que creamos miles y miles de microgotas, más de 20.000 microgotas. Hay que entender que en cada una de estas microgotas se encuentra la maquinaria necesaria, los componentes necesarios para llevar a cabo el proceso de amplificación. Una vez obtenemos esta división y esta creación de microgotas, hacemos pasar estas microgotas por detectores. A ver si me deja pasar. Ok, perfecto. En el caso de que en la microgota específica se encuentre nuestro gen de interés, dará una señal de fluorescencia. En cambio, en las microgotas que no se encuentren en nuestro gen de interés, pues no dará ninguna señal de fluorescencia. Hay que entender que esta fluorescencia está directamente relacionada con la cantidad de ARN de interés que tenemos en esta muestra. Esta aproximación de cuantificación la realizamos por la ley de Poisson, en la que básicamente realizamos un análisis estadístico en el que se cuantifica la proporción de gotas positivas respecto a las gotas totales, y de esta forma podemos obtener una cuantificación. A ver, no me deja pasar, a ver si podemos ir a la diapositiva anterior. Bueno, perfecto. Problemas técnicos del directo. Básicamente, bueno, con la ley de Poisson podemos obtener una cuantificación absoluta de nuestro gen y finalmente obtener la concentración de ARN por microlitros de muestra. Y podemos hallar desde concentraciones muy débiles hasta concentraciones muy elevadas. Bueno, básicamente para hacer un resumen de forma global de las dos técnicas, hay que entender que, bueno, que la PCR a tiempo real es una técnica muy utilizada, pero a día de hoy sigue teniendo limitaciones. La cuantificación relativa siempre
nos limitará a la hora de tener resultados más precisos. También la técnica necesita una recta de calibrado por cada análisis y por lo tanto por cada análisis solamente podemos hallar un objetivo o un gen de interés. En cambio con la PCR digital podríamos tener resultados mucho más precisos, ya que podemos obtener una cuantificación absoluta y como no es necesaria una recta de calibrado, podríamos analizar diversos objetivos, ¿no? Incluso más de 3 objetivos en un mismo análisis. A esto es posible por el sistema multiplex. Este sistema multiplex cobra muchísima importancia en la determinación del SARS-CoV-2, ya que nos permitiría en un mismo análisis determinar tanto los marcadores específicos de las especies nativas como los marcadores de las especies variantes. Por ejemplo, en el laboratorio tenemos determinados algunos marcadores, como viene siendo el gen N o el gen E para las especies nativas del SARS-CoV-2, pero también tenemos diversos marcadores específicos para sus variantes. Por ejemplo, tenemos uno de estos marcadores que es el N500Y, que es un marcador del gen S, que es un marcador compartido para diferentes variantes, como puede ser la variante inglesa, la sudafricana o la brasileña. O, por ejemplo, también podemos realizar en el mismo análisis la detección del marcador L452R, que es el marcador de la variante india, que a día de hoy está cobrando mucha importancia, ya que está aumentando la concentración en la población. Y bueno, solo para finalizar, solo comentar que, bueno, que la PCR digital parece un método bastante completo. Como ya hemos visto, es el único método en el que podemos realizar una cuantificación absoluta. Con el método multiplex, además, nos permitiría ganar tiempo, ya que podríamos hacer un barrido para la detección tanto de las especies nativas como de las especies variantes. Por otro lado, aunque no lo he comentado tanto en esta presentación, hay muchas mejoras técnicas. Este tipo de PCR nos permite detección baja de concentraciones de ARN viral y esto nos permitiría detectar el virus incluso en fases bajas o de poco ruido de detección. Esto es algo único que solo tiene esta técnica. Y por otra parte, bueno, pues otras ventajas a nivel técnico como sería una resistencia a los inhibidores o mejor accesibilidad del cebador, que como ya dijimos anteriormente son los responsables de delimitar nuestro gen de interés al ADN, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión es básicamente que con la PCR digital podemos obtener unos resultados mucho más rigurosos y precisos que con la PCR a tiempo real. Ahora le daré paso a mi compañero Julio, que terminará con la presentación y con la respuesta de preguntas. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Nada, simplemente indicaros que el laboratorio de fitocontrol tenemos la capacidad pues para hacer la recogida desde las instalaciones del cliente y bueno, pues el transporte hasta el laboratorio, el análisis y bueno, y sobre todo la parte de interpretación de resultados que también de manera muy cercana os podemos indicar. Como os decía al principio de todo esto, bueno, tenéis ahí abajo nuestra dirección de correo, spana, es como España, pero con N, de Navarra, spana@fitocontrol.com y el teléfono 900 que tenéis ahí, pues para contactarnos para cualquier cosa, ¿vale? Sin más, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Os toca responder, chicas. Vamos a ver, Jennifer, no sé si Aquí está. perfecto, sí, no, el tema este de las cámaras siempre y demás. Vale, nada, tengo un par de preguntas. Voy a empezar por Amanda, Jenny, que tú has terminado ahora. Vale, te dejamos descansar un poquito. Las Sí, preguntas mejor. para Amanda, a ver, nos preguntaban si... que cómo se podría hacer o sea, cómo hacemos nosotros el envío de muestras, teniendo en cuenta que nuestro laboratorio central está en Francia, en Nimes y demás. ¿Cómo hacemos el envío de muestras? Bueno, en general, ya no solo, o sea,
En el proyecto Batar incluso lo comentan. Nosotros también hemos hecho un gran trabajo para asegurar la cadena desde el muestreo hasta que llega al laboratorio, porque es indispensable o es muy importante en la etapa luego analítica, determina luego el resultado también analítico. Y en general, porque no todos los laboratorios están al lado del sitio donde se va a hacer el muestreo, pues se ha puesto en marcha un protocolo de envío, de preparación de muestra para el envío bastante específico. De hecho, ya no solo para garantizar la recogida, o sea, la temperatura de las muestras, que, como decía, tienen que llegar al laboratorio a temperatura de refrigeración, sino también para proteger a los manipuladores de las muestras y evitar también las contaminaciones que se puedan dar entre unas y otras. Entonces, bueno, nosotros facilitamos un material de botes para la introducción de la muestra y además de unas bolsas específicas con la densidad adecuada para también evitar transferencias. Y luego también, bueno, cajas isotérmicas y placas de hielo es lo que se recomienda. En ese sentido, bueno, tenemos un protocolo hecho y en función del número de muestras que se vayan a enviar, pues se dará el material o se da el material al cliente para que pueda garantizar sobre todo este punto, que es bastante importante. Vale, muchas gracias. Pues tengo otra pregunta para ti. Nos preguntan, que nos has presentado pues cómo está la situación a nivel geográfico en España y demás, y cuáles son los niveles que se suelen encontrar en, pues eso, en los diferentes puntos, pues qué niveles de SARS-CoV se suelen encontrar. Vale, los niveles de material genético, ¿no? Me entiendo. Sí. Entonces, bueno, a ver, realmente en función de la etapa, como decías, de la evolución, pues se encuentran los niveles medios que suelen haber de material genético son alrededor de las 100.000 copias por muestra, pero sí que es verdad que se ha llegado a observar valores por encima del 1.000.000 cuando se ha precedido de una ola importante como la que hubo, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Las semanas previas se observaban desde 2 hasta 3 millones de copias en los puntos, pues eso, que predecían un poco la ola. Es muy importante también lo que decíamos, o lo que ha dicho Jennifer, un poco en el método analítico, que se tenga en cuenta tanto el SARS-CoV virus nativo, los genes ya del virus nativo, pero también las variantes, porque ahora mismo estamos en una etapa en la que muchas de las variantes son las que predominan y si no se analizan detrás, pues podemos tener errores en la interpretación o incluso pues pasar por alto un poco de la predicción esta de cómo puede evolucionar, dado que nos están mirando las variantes de interés o las que se están dando. Por ejemplo, ahora mismo se está observando mucho la variante Delta en muchos países, que es la India, y bueno, nada. Sí, claro, que me imagino yo que podría haber o sea, no estar compensado, ¿no? Los resultados de las aguas residuales si no se tienen en cuenta todas las variantes, ¿no? Es que ha habido momentos en los cuales, porque yo he llegado a ver noticias en los cuales se decía que se reducía, cuando estábamos en pleno enero o febrero, que se reducía o que había una predicción de reducción de casos porque no había ya RNA, cuando en realidad se estaban dando, por ejemplo, en ese momento era la variante inglesa, ¿no? Entonces, por eso digo que es importante también en todo esto de la interpretación de resultados saber el detalle de cuáles son las variantes que se están también buscando. Vale, pues nada, muchas gracias. A ver, Jenny, ahora tengo preguntas para ti. Me indican que me preguntan si este método se podría utilizar también en alimentos. Pues sí, Julio, de hecho, como ya comenté antes, este método presenta muchas mejoras técnicas con respecto a la PCR a tiempo real. Una de ellas es que mejora la contribución de los cebadores, ¿no? De la detección a nuestro gen de interés o reduce, ¿no? la inhibición a la reacción y esto haría que pudiéramos trabajar en matrices más complejas. Así que sí, ¿por qué no? Sí que se podría realizar en productos agroalimentarios. Vale, estupendo. Y por último, preguntarte, bueno, creo que lo habéis comentado un poco, pero eso, si el método estaría reconocido como método analítico en la reglamentación o...
Sí, de hecho, justo este año ha salido una recomendación, el Reglamento Europeo, el número 472 del 2012, en el que realmente se recomienda esta técnica porque es una técnica realmente muy precisa, ¿no? Para la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales. Vale. Vale, pues nada, sin más, muchísimas gracias a todos por asistir. Espero que os hayamos podido resolver dudas, si había dudas, o haber presentado un tema nuevo si en el caso que no lo conocierais. Y nada, sin más, deciros que habrá una encuesta bueno, pues para que nos indiquéis cómo ha ido un poquito el webinar. La mejor manera de poder mejorar siempre es con vuestro feedback. Y nada, y por último eso, comentaros que estéis atentos a las novedades que vamos teniendo desde el Grupo Fitocontrol en la división de formación, que seguimos haciendo webinars de diferentes temas. Un saludo y hasta el siguiente. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buen día.